¿Puede la ambición y el orgullo destruir al hombre más guapo de la Biblia? Absalón, el príncipe de Israel y uno de los hijos favoritos de David, era famoso por su impresionante belleza y su extraordinario carisma. Sin embargo, detrás de esa apariencia radiante se escondía una oscura y profunda lucha interna. Absalón no solo fue el hombre más hermoso de su época, sino también uno de los personajes más trágicos, consumido por la sed de venganza y un orgullo que lo llevó a enfrentarse a su propio padre, sumergiendo a su familia y a su pueblo en una de las traiciones más desgarradoras de la historia bíblica. ¿Qué llevó a Absalón a esta rebelión tan repugnante? ¿Cómo un príncipe amado y admirado se convierte en un enemigo de su propia familia? Acompáñame en esta historia que revela cómo el rencor y el orgullo pueden destruir incluso a los más favorecidos por la vida. Absalón tenía una belleza que atraía a todas las miradas, una presencia única que lo hacía destacar entre todos los hombres de Israel. La Biblia lo describe como el hombre más hermoso de su tiempo, con una cabellera gloriosa que era la admiración de todos. Pero la belleza es solo una faceta, y en el caso de Absalón, detrás de su atractivo físico se escondía un corazón lleno de dolor, resentimiento y una ambición desmedida. Absalón era hijo del gran rey David, un padre que, aunque profundamente devoto y piadoso, tenía sus propias flaquezas. Si bien David había sido un hombre conforme al corazón de Dios, con su familia cometió errores que tendrían consecuencias devastadoras. Para entender la tragedia de Absalón, es necesario remontarse a uno de los episodios más oscuros de la vida de esta familia, la violación de Tamar, su hermana, a manos de Amnón, su medio hermano. Este acto brutal y aborrecible no solo rompió la vida de Tamar, sino que también dejó una marca imborrable en el corazón de Absalón. Al ver el sufrimiento de su hermana y la indiferencia de su padre ante semejante injusticia, Absalón empezó a alimentar un odio que, con el tiempo, se transformaría en una sed de venganza. La inacción de David en este momento crucial fue percibida por Absalón como una traición a su propia sangre, como un acto de cobardía y desprecio hacia el dolor de Tamar. Este fue el punto de quiebre para Absalón, la herida abierta de su hermana y la falta de justicia sembraron en él una rabia que lo consumiría, y finalmente, lo llevaría a enfrentarse al propio rey. Así, surge la pregunta, ¿qué sucede cuando alguien no encuentra justicia dentro de su propia familia? David, el rey, símbolo de justicia y misericordia, falló cuando su familia más lo necesitaba. Aunque era el hombre que gobernaba con integridad y valentía, en esta situación David no actuó, no impartió justicia para su propia hija. Esta inacción fue vista por Absalón no solo como una muestra de debilidad, sino como un acto de deslealtad. En aquellos tiempos, el rey era el máximo representante de la justicia divina en la tierra, y la omisión de David creó en Absalón una crisis de fe en la figura paterna y en el monarca que tanto había admirado. Durante 2 años, Absalón guardó silencio, dejando que el odio creciera en su interior, alimentando un deseo de venganza que solo se hacía más fuerte con el paso del tiempo. Su hermana Tamar había sido deshonrada y David, su propio padre, no había hecho nada para defenderla o vengarla. Finalmente, el odio acumulado llegó a un punto de explosión cuando Absalón organizó un banquete donde, bajo la apariencia de reconciliación, mató a su medio hermano Amnón en frío. Este asesinato no solo fue una forma de venganza por el dolor de Tamar, sino también una declaración de guerra silenciosa hacia su padre. Absalón había cruzado una línea de la cual ya no había retorno, y desde ese momento, la relación con David no volvería a ser la misma. Después de matar a Amnón, Absalón huyó y vivió en el exilio durante varios años, lejos de Jerusalén y de la influencia de su padre. Sin embargo, el tiempo en el exilio no trajo paz a su alma, al contrario, reforzó su rencor y su convicción de que él mismo sería un mejor rey que David. Comenzó a convencerse de que David había fallado no solo como padre, sino también como gobernante. En sus pensamientos, Absalón creía que él traería justicia y orden al reino, que era el quien tenía el derecho y la capacidad de ser el verdadero rey de Israel. Este sentimiento de superioridad y la creencia en su propia justicia lo cegaron y lo empujaron a tomar decisiones impulsivas. Al regresar a Jerusalén, Absalón no buscó reconciliación, sino que comenzó a idear un plan para arrebatarle el trono a su propio padre. Con astucia y estrategia, se colocó a las puertas de la ciudad y comenzó a ganarse el favor del pueblo, presentándose como un líder accesible, como alguien dispuesto a escuchar los problemas de la gente. Absalón decía que si él fuera rey,
la justicia sería rápida y verdadera, una promesa que, para un pueblo cansado de esperar, sonaba muy atractiva. Día tras día, Absalón construyó su popularidad, hasta que logró ganarse el corazón del pueblo. Poco a poco, fue consolidando su base de poder, alimentando el resentimiento y la frustración de aquellos que se sentían abandonados por David. Absalón sabía que el momento de actuar llegaría, y que cuando ese día llegara, tendría suficiente apoyo para lanzar un golpe de estado. Finalmente, Absalón desencadenó una guerra civil en Israel, una guerra que dividió al pueblo y a las familias. Absalón y David, padre e hijo, se encuentran en lados opuestos del campo de batalla. David, devastado por la traición, sabía que la paz del reino estaba en juego, pero enfrentarse a su propio hijo era una experiencia profundamente dolorosa. En cambio, Absalón, impulsado por su odio y su deseo de venganza, no se detuvo ni mostró compasión hacia su padre, a quien una vez había amado y admirado. En esta lucha, el resentimiento y el rencor habían reemplazado cualquier lazo familiar. Lo que una vez fue amor se transformó en una batalla que terminaría en tragedia. La guerra tuvo un costo devastador. Las batallas no solo se libran en el campo, sino que el conflicto desgarró el tejido de la familia y el reino. Las ciudades fueron destruidas, las familias divididas, y en medio de todo esto, el pueblo lloraba la pérdida de un rey que había sido fuerte y valiente. Mientras Absalón intentaba consolidar su poder, la tragedia de su propia historia se iba desdibujando. Los ecos de la venganza resonaban más allá de su deseo de justicia. Se perdió en una espiral de violencia y desconfianza que nunca imaginaría que conduciría a su caída. El momento culminante de esta historia ocurre cuando Absalón, montado en su caballo, queda atrapado en las ramas de un árbol debido a su largo cabello. La imagen es poderosa, el mismo cabello que era símbolo de su orgullo y belleza ahora se convierte en su trampa, en el instrumento de su caída. Suspendido en el aire, incapaz de liberarse, Absalón queda indefenso. Joab, el general de David, lo encuentra en esta situación, desobedeciendo las órdenes del rey de salvar la vida de Absalón, lo asesina sin piedad. Este acto marca el trágico fin de Absalón, el príncipe que lo tenía todo y que, sin embargo, perdió su vida a causa de su ambición y rencor. La muerte de Absalón es una lección que nos muestra que la belleza, el carisma y el poder son efímeros si no están acompañados de humildad y sabiduría. Absalón, el hombre que parecía destinado a grandes cosas, murió solo y atrapado, víctima de sus propias decisiones y de su propia soberbia. Su vida, que había comenzado con tanto potencial, terminó en un instante de vulnerabilidad absoluta, atrapado por las mismas cualidades que una vez lo hicieron destacar. El lamento de David por la muerte de su hijo resuena a lo largo de la historia. En su profundo dolor, David exclama: Absalón, hijo mío Absalón. ¿Quién me diría que muriera yo en lugar de ti? Estas palabras nos muestran que, a pesar de la traición y el conflicto, el amor de un padre por su hijo permanece inquebrantable, incluso en medio de la traición más profunda. El lamento de David es un recordatorio de que, al final, las relaciones familiares son complejas y el amor siempre encuentra un camino, incluso en los momentos más oscuros. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta historia desgarradora? La vida de Absalón es un recordatorio poderoso de que la ambición desmedida y el orgullo pueden destruir a quien se deja llevar por ellos. Nos muestra que la venganza y el resentimiento solo conducen a la autodestrucción y a la pérdida de lo que realmente importa, las relaciones y el amor familiar. Te invito a reflexionar sobre tus propias relaciones y cómo manejas el conflicto y la decepción. En momentos de dificultad, pregúntate: ¿estoy construyendo puentes o cavando profundos abismos? Las acciones impulsivas pueden parecer justas en el momento, pero el costo puede ser inalcanzable. Absalón perdió su vida, su familia y su legado por un deseo de venganza que nunca debería haber tomado forma. No dejes que la ira y la frustración te controlen, elige el camino del perdón y la reconciliación. La historia de Absalón nos enseña que siempre habrá obstáculos e injusticias en la vida, pero cómo respondemos a ellos define nuestro futuro. Pregúntate: ¿qué tipo de legado quiero dejar? El Absalón es un recordatorio de que la belleza exterior no significa nada si nuestro corazón está lleno de oscuridad. Es hora de mirar hacia adentro y cultivar la paz, la comprensión y la conexión con los que amamos. No olvides suscribirte y compartir este vídeo si te ha resonado.
Hablemos más sobre este tema y compartamos nuestras propias historias de superación y crecimiento. Porque al final del día, cada uno de nosotros tiene el poder de decidir cómo escribir nuestra propia historia. Tu vida puede ser un reflejo de amor y reconciliación en lugar de odio y división.